Bienvenidos a Susurros Oscuros, el canal donde desenterramos las historias más espeluznantes y misteriosas del pasado y las traemos a la luz de la luna para que puedas vivir el terror desde la comodidad de tu hogar. Si eres un amante de lo desconocido, lo sobrenatural y las leyendas ocultas, has llegado al lugar adecuado. En cada episodio, sumergiremos nuestras almas en los abismos más profundos de la historia, reviviendo momentos oscuros y escalofriantes que han dejado una huella indeleble en el tiempo. Desde batallas malditas y encuentros paranormales hasta misterios sin resolver, aquí encontrarás relatos que te mantendrán en vilo y te harán cuestionar lo que creías saber sobre el mundo que nos rodea. Así que enciende una vela, apaga las luces y acompáñanos mientras desvelamos secretos que te harán estremecer. Suscríbete a Susurros Oscuros y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros aterradores episodios. Y recuerda, en este rincón de YouTube, lo único que debes temer es no sumergirte en la oscuridad. Los hechos, de los que solo se tiene la versión rusa, archivos militares y diario del regimiento que protagonizó el episodio, tuvieron lugar durante el verano de 1915, en el contexto del asedio a la fortaleza que menciona la canción. Situada en el noreste de Polonia, era conocida en la lengua local como Tверza Osowiec, o Sovets, en ruso, aunque en realidad se trataba de una construcción del Imperio ruso erigida entre 1882 y 1892 para proteger su frontera occidental ante una hipotética invasión germana, ya que se ubica apenas a 50 kilómetros de Prusia Oriental, custodiando el único paso que existía para salvar las marismas y pantanos que se extendían por la zona y constituían una barrera natural. El ingeniero militar que la diseñó, el ruso Néstor Aloisiyevich Winitsky, era un experto en ese tipo de arquitectura que escribió un buen número de tratados teóricos y fue profesor de la Academia Nikolavsky de Ingeniería de San Petersburgo, hoy convertida en universidad. Como vivió hasta 1914, llegando a ser teniente general, pudo hacer las correspondientes reformas en la fortaleza para adaptarla defensivamente a los avances que iba experimentando el mundo bélico. Por eso, cuando finalmente estalló la guerra, Osowiec estaba preparada para resistir los embates de la artillería de sitio, gruesos muros de hormigón, trincheras, alambradas. Estos llegaron en febrero de 1915. Unos meses antes, la ofensiva rusa contra Prusia había fracasado en Tannenberg, provocando unas pérdidas enormes que sumaban 72.000 bajas entre muertos y heridos más 92.000 prisioneros, lo que obligó a hacer una retirada que dejaba Polonia a merced del enemigo. Eso constituía una seria amenaza, ya que podía convertir ese país en una puerta de entrada a Rusia. Efectivamente, en septiembre el mariscal de campo Paul von Hindenburg lanzó una potente ofensiva con cuantiosas fuerzas que, antes de acabar el invierno, aparecieron ante Osowiec. Eran 14 batallones de infantería, 1 de zapadores, una treintena de cañones pesados y otras tantas baterías de bombardeo con gases. Frente a ellos, se atrincheraban en la fortaleza medio millar de soldados del 226º Regimiento de Infantería Semliansky que, bajo el mando del teniente general Nikolai Alexandrovich Brezosovsky, recibieron la orden de resistir todo lo que pudieran. Las compañías 9ª, 10ª y 12ª se ubicaron en el reducto central, mientras la 11ª lo hacía en el flanco izquierdo, llamado posición Sosnia, y la primera en el derecho, posición Bialogrodny. 400 milicianos se unieron también, repartiéndose por las posiciones. Contaban con 200 cañones, por lo que, para no sufrir bajas, los alemanes iniciaron una serie de bombardeos con su artillería, esperando que la potencia de fuego intimidase lo suficiente a los defensores como para rendirse en un plazo breve. Sin embargo, pese a que cayó sobre ellos cerca de 500.000 de proyectiles, los rusos no dieron su brazo a torcer. Las explosiones fueron demoliendo los muros y transformando la fortaleza en un montón de ruinas humeantes, dejando incomunicados a sus defensores. Pero estos continuaban cerrando el paso a los teutones, quienes no tuvieron más remedio que recurrir a lo que habían estado intentando evitar hasta entonces: tomar la posición al asalto. Así, se sucedieron hasta 9 cargas frontales de la infantería que se estrellaron contra los pétreos parapetos sin conseguir superarlos. En la profundidad de la noche, un
Un viento helado soplaba a través de los campos de batalla en la fortaleza de Osowiec, en el noreste de Polonia. La oscuridad se cernía sobre la tierra como un manto de misterio, mientras las nubes ocultaban la luz de la luna, creando sombras errantes que parecían cobrar vida propia. En medio de este panorama desolador, un solitario soldado ruso caminaba cautelosamente entre las trincheras, sus botas hundiéndose en el lodo y la sangre coagulada. Este hombre, Mikhail, era un joven de rostro pálido y ojos oscuros que brillaban con una intensidad inquietante. A pesar de su juventud, Mikhail había sido testigo de horrores inimaginables en la guerra, y su única meta era sobrevivir un día más. Aunque no estaba seguro de lo que quería más allá de la supervivencia, Mikhail sabía que no podía permitirse el lujo de rendirse a la desesperación. La mañana del 6 de agosto de 1915 marcó un punto de inflexión en la vida de Mikhail. Aquel día, las fuerzas alemanas, lideradas por el mariscal de campo Paul von Hindenburg, lanzaron un ataque brutal contra la fortaleza, utilizando gases tóxicos para debilitar a los defensores rusos antes de que la infantería se moviera para acabar con ellos. La escena era dantesca, con el gas transformando la vegetación en un paisaje infernal y los cadáveres de animales e insectos esparcidos por doquier. El bombardeo de gas cloro y bromo, junto con la artillería regular, había diezmado las fuerzas rusas, dejando a Mikhail y sus camaradas luchando por respirar y aterrorizados por la agonía que les esperaba. Sus máscaras de gas eran insuficientes y rudimentarias, y pronto recurrieron a métodos desesperados, como envolver sus rostros con camisetas empapadas en agua o incluso orina, para protegerse de los gases mortales. A medida que el gas se disipaba lentamente, Mikhail y los demás supervivientes, guiados por el subteniente Vladimir Kotlinski, se prepararon para enfrentarse a los atacantes alemanes. A pesar de estar al borde de la muerte, cada soldado ruso estaba decidido a defender la fortaleza hasta su último aliento. Su apariencia era aterradora, tosiendo sangre, escupiendo pedazos de sus pulmones y con la piel corroída por el ácido clorhídrico formado al mezclarse el cloro con la humedad de sus cuerpos. Mikhail, al igual que sus compañeros, estaba decidido a enfrentarse a los alemanes a pesar de su estado moribundo. En ese momento, un cambio sutil en el aire dejó entrever que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Mikhail, liderando a sus camaradas, se lanzó hacia el enemigo con una fuerza que parecía sobrenatural, sus ojos oscuros llenos de una furia indomable. Esperado poca o ninguna resistencia, quedaron horrorizados ante la visión de los defensores rusos, que parecían resurgir de entre los muertos. La aparición de estos hombres moribundos y ensangrentados, que se aferraban a la vida con una tenacidad sobrecogedora, sembró el pánico en las filas alemanas. Las tropas de Hindenburg, compuestas por más de 7.000 hombres de la 11ª División Landwehr, se tambalearon ante este inesperado desafío. El miedo y la confusión se apoderaron de los atacantes alemanes, que comenzaron a retroceder ante la feroz resistencia rusa. En su huida apresurada, muchos de los soldados cayeron en sus propias trampas de alambre de púas, atrapados y expuestos al fuego enemigo. Las 5 armas rusas que aún quedaban en pie abrieron fuego sobre los alemanes en retirada, dejando un rastro de muerte y destrucción a su paso. Mikhail y sus camaradas, guiados por Kotlinski, continuaron avanzando, luchando con una fuerza que parecía desafiar la lógica. Ahora bien, una cosa es tomar medidas desesperadas y otra el efecto real que tengan. El gas resultó prácticamente imposible de detener y mató a la mayoría, además de condenar a medio plazo a los demás al contaminar agua y víveres. Hasta las armas y herramientas se cubrían de óxido. 3 compañías, 9ª, 10ª y 11ª, fueron exterminadas por completo junto con la mitad de la 12ª. Pero lo peor para el centenar de supervivientes fueron las terribles secuelas físicas sufridas pues, como explicábamos antes, todos habían quedado en un lamentable estado, cubiertos de quemaduras e inflamaciones, exhalando agónicos sonidos en su esfuerzo por tomar bocanadas de aire y sin apenas poder moverse por los temblores o los dolores que les atenazaban. La imagen general era dantesca pues, además, a su paso la nube gaseosa había ido arrasándolo todo,
la hierba se volvió negruzca, las hojas de los árboles amarillaron y todos los animales que aún había en los contornos, aves, anfibios, insectos, cayeron muertos, originando un macabro tapiz en el paisaje. Para rematar la operación, los alemanes reiniciaron sus bombardeos y 12 batallones de la 11ª División Landwehr, unos 7.000 efectivos, volvieron a lanzarse al asalto para aprovechar la imaginable debilidad de los defensores. Nadie se esperaba que ocurriera lo que vino a continuación, una escena digna de la más cruda película de terror. Los rusos habían perdido a todos sus oficiales y el hombre de mayor graduación que seguía vivo, aunque maltrecho, era un subteniente llamado Vladimir Karpevich Kotlinski. Considerando que si no les mataban los alemanes fallecerían de todos modos lenta y dolorosamente por los efectos del gas, convenció a los moribundos hombres de su compañía, la 13ª, más los de la 8ª, para salir a campo abierto y atacar a los germanos a la desesperada. Y así, cuando los soldados teutones de la primera oleada se acercaban ya a las posiciones rusas, se encontraron con que les cerraba el paso un ejército escalofriante. Lo cierto es que era muy poco numeroso, no llegaban al centenar, pero parecía estar formado por muertos recién salidos de sus tumbas. Y es que los rusos presentaban un espeluznante aspecto, las cabezas aún envueltas con sus improvisados vendajes que asemejaban sudarios, cubiertos de sangre, bayoneta calada, harapos por uniforme, y sobre todo, aquellos terribles daños en sus caras y cuerpos, piel verdosa y ojos oscurecidos por el cloro, que se abalanzaban sobre ellos. Según algunas fuentes, proferían pavorosos alaridos de guerra, pero es bastante improbable que lo hicieran, al menos de forma general, porque al mismo tiempo tenían que vomitar sanguinolentos pedazos de sus propios pulmones. Auténticos muertos vivientes que, protegidos por los 5 cañones que quedaban, detuvieron la carga de los germanos, espantados ante aquellos adversarios de pesadilla. A pesar de la debilidad que les provocaba el gas y las heridas, estos soldados mostraron una valentía y determinación que pasaría a la historia como un ejemplo de lo que el espíritu humano es capaz de soportar. La batalla de Osowiec, o el ataque de los hombres muertos, como se conocería más tarde, se convirtió en un símbolo de resistencia y sacrificio. Aunque la fortaleza finalmente cayó en manos de los alemanes, el mito de estos valientes soldados rusos que lucharon hasta el final, a pesar de las terribles adversidades, viviría para siempre en la memoria de aquellos que oyeron hablar de su hazaña. En el campo de batalla, donde antes solo reinaba la desolación, ahora florecía una extraña sensación de esperanza. Los supervivientes de la 13ª compañía del 226º Regimiento de Infantería Semliansky, aunque al borde de la muerte, habían demostrado que el espíritu humano puede prevalecer incluso en las circunstancias más desesperadas. Mientras las sombras se deslizaban por las trincheras y los campos en ruinas, Mikhail y sus camaradas encontraron en su interior una fuerza que ni siquiera sabían que poseían. Aunque sus cuerpos estaban destrozados y sus mentes atormentadas por el horror de la guerra, estos hombres demostraron que la voluntad de vivir y luchar puede superar incluso las peores pesadillas. La historia de la batalla de Osowiec y el ataque de los hombres muertos se convirtió en una leyenda, transmitida a través de generaciones como un recordatorio de la resistencia y la fuerza del espíritu humano. Y aunque los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial hace mucho tiempo que se han desvanecido, las sombras de aquellos valientes soldados, que lucharon y murieron en aquella tierra maldita. Así concluye otro episodio lleno de misterio y horror en susurros oscuros. La batalla de Osowiec y el ataque de los hombres muertos nos han mostrado la inquebrantable fuerza del espíritu humano y cómo incluso en los momentos más oscuros, la valentía y la determinación pueden prevalecer contra las adversidades. Aunque las sombras del pasado se desvanecen con el tiempo, las historias como estas permanecen vivas, susurrándonos desde la oscuridad. Esperamos que hayas disfrutado de este escalofriante viaje a través de la historia, y que te haya dejado con una fascinación renovada por los misterios que se esconden en las sombras del pasado. Si te ha gustado este episodio, no olvides darle un me gusta y compartirlo con aquellos que también se deleitan con lo desconocido. Estamos ansiosos por llevarte a más aventuras tenebrosas.
Así que no olvides suscribirte a Susurros Oscuros y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de las próximas historias que desentrañaremos desde el abismo del tiempo. Hasta entonces, mantén tus ojos y oídos abiertos, porque nunca se sabe qué secretos pueden acechar en la oscuridad. Nos vemos en el próximo episodio de Susurros Oscuros, donde seguiremos desvelando los enigmas que yacen ocultos en la penumbra de la historia. Hasta entonces, mantén viva la llama de la curiosidad y no permitas que el miedo te impida explorar los rincones más sombríos de nuestro mundo. Buenas noches y dulces pesadillas.